Hola amigos, bienvenidos a mi canal La Naturaleza Escondida. En esta ocasión vamos a echarle un vistazo a la nueva cámara trampa de Ceyomur, la CI60, que parece una versión mejorada de su antecesora, la CI55, para después probarla en este entorno natural y ver los resultados. Cámara robusta, a simple vista, capaz de tomar fotografías a 24 megapíxeles y vídeos con una resolución de 1080p. Así que vamos allá. Cuando abrimos la caja, lo primero que vemos es el manual, donde vienen detalladas todas las instrucciones para poder operar la cámara. Vienen en diferentes idiomas, entre ellos el español. Sacamos la cámara y nos llama la atención el aspecto old school que presenta. Robusta y sobria, con ángulos marcados. Retiramos en primer lugar estos plásticos de protección, que son de color azul para que no se nos olvide quitarlos. Aquí tenemos la pantalla que cubre los 40 LEDs infrarrojos de 850 nanómetros, lo que significa que se ven en la oscuridad, pero también significa que tenemos más iluminación que con los LEDs invisibles. Un único objetivo gran angular de 103 grados que sirve para tomar vídeos e imágenes tanto de día como de noche. Dos sensores PIR laterales y uno frontal con un total de 120 grados. Dos pilotos indicadores de estado. Las bisagras se ven resistentes. En la parte inferior de la cámara podemos ver varios elementos como este agujerito que es el micrófono. Tenemos también una entrada para alimentación externa, como puede ser una placa solar, por ejemplo. Aquí tenemos una rosca para trípode. Abrimos el compartimento de las baterías, donde ya hemos introducido 8 pilas alcalinas AA. Vemos también como la rosca para trípode no está en la puerta de las baterías como ocurre con la CI55, sino que está en esta parte de aquí atrás, de forma independiente, anclada en la cámara. Abrimos la cámara y notamos que se abre la parte superior en este caso. La pantalla está en el cuerpo de la cámara y así podemos encuadrar perfectamente lo que queremos grabar. Aquí podemos ver los LEDs sin la protección de la pantalla. El interruptor principal con 3 posiciones, apagado, prueba y encendido. Los botones para poder navegar por el menú y por los archivos. Para acceder al menú, llevamos el interruptor al centro en la posición de prueba, en inglés test. Presionamos el botón menú y aparecerá en la pantalla todas las opciones disponibles en esta cámara. Utilizamos los botones con las flechitas arriba y abajo para movernos por el menú. Lo primero que podemos hacer es elegir idioma. Después programar la fecha y la hora. En modo podemos elegir entre obtener solo fotografías, vídeos o ambos a la vez. También tenemos la posibilidad de elegir entre diferentes resoluciones de vídeo y foto. Cuánto queremos que dure el vídeo. Podemos elegir entre 5 minutos y 5 segundos. Yo lo tengo en 30 segundos. También podemos elegir cuántos segundos queremos o cuánto tiempo queremos que pase entre una toma y otra. En cuanto a la sensibilidad de los sensores, podemos elegir entre alta, media y baja, dependiendo también del tamaño del animal que queramos grabar u otros factores como el viento o la temperatura ambiente. Podemos hacer que aparezca en la parte inferior de las imágenes la fecha, la hora y temperatura, o por el contrario dejamos solo las imágenes. En definitiva, la programación de la cámara según nuestras necesidades es fácil e intuitiva. Basta con moverse un poco por el menú. Otra opción es leerse atentamente el manual, que nunca está de más. Abajo, en la descripción del vídeo, tienen un enlace que les llevará directamente a ver esta cámara en Amazon, donde pueden obtener bastante más información. El siguiente paso es introducir una tarjeta de memoria en esta ranura. Usaremos una micro SD no inferior a clase 6 y un máximo de 32 GB, que no viene incluida con esta cámara. No olvidemos hacerlo siempre con la cámara apagada.
Ahora sí, encendemos la cámara y lo primero que tenemos que hacer, para que no se nos olvide, es formatear la tarjeta. Vamos al menú y buscamos formatear y nos movemos hasta el sí. Ahora la cámara ya está lista para funcionar. Veamos ahora qué complementos contiene la caja. Lo primero que vemos es la correa para poder sujetar nuestra cámara a un árbol o otro elemento. Tenemos también esta base que se puede atornillar a una pared, por ejemplo, y donde se puede conectar la cámara, si queremos usarla como cámara de vigilancia, por ejemplo. También trae este cable USB para descargar las imágenes desde este puerto USB en la cámara. Os recuerdo que este cable es solo para descargar las imágenes, no para cargar las baterías. Bien, pues ya tenemos nuestra cámara CI60 lista para obtener estupendas imágenes de nuestra naturaleza. Vamos a tratar de encontrar un buen sitio de paso de animales donde tengamos la certeza de que conseguiremos buenas capturas, si es posible. En este caso vamos a utilizar la correa que trae la cámara para amarrarla a una altura conveniente en este árbol. Ahora solo queda encenderla llevando el interruptor hasta arriba para que los sensores empiecen a parpadear y también comience la cuenta atrás de unos segundos antes de ponerse a funcionar. Solo una semana después regreso a por la cámara. Tengo que tratar de recordar dónde la puse porque esta vez no utilicé una aplicación con GPS como otras veces. Gracias a tener que buscar un buen lugar para colocar la cámara, podemos disfrutar de la naturaleza por el camino y observar algunos animales como esta tortuga acuática. Estas ruinas ya las había visto al poner la cámara, pero no las había grabado, así que voy a hacerlo ahora. Habrá que venir en otra ocasión a investigar. Bien, pues este es el último vídeo que ha grabado la cámara. Aquí lo estamos viendo en primer lugar. Así que ha funcionado correctamente. Abrimos la cámara y para ver lo que hemos capturado basta con llevar el interruptor al centro, justo donde pone test, y pulsar mode hasta que aparezcan los archivos. Con los botones de arriba y abajo avanzamos y retrocedemos por los archivos, pulsamos OK para ver los vídeos y menú para detenerlos.